Para hoy, la presentación de hoy, el keynote de hoy o la presentación general de hoy va a ser introducida por Ana Lucía, que nos va a presentar a la conferencista. Gracias, Oscar. Bueno, buenos días. Me corresponde presentarles hoy a la invitada especial, la keynote que corresponde el día de hoy. Ella ha trabajado en la intersección de tecnologías, negocios y emprendimientos por más de 14 años, entre multinacionales y startups de América Latina, África y el sudeste asiático. Ha liderado soluciones que permiten democratizar el acceso a la tecnología y mejorar la calidad de vida de las personas en la región. Es también cofundadora y directora ejecutiva de 10X, una startup de consultoría que combina la tecnología y el emprendimiento para promover las habilidades del futuro y ecosistemas de innovación disruptiva. Y recibamos con un fuerte aplauso a Priscila Chávez. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí hoy. En realidad, cuando se recibe la invitación de un evento como este, no se puede decir que no, además de que del grandísimo honor es una grandísima presión, porque con todo el trabajo que ustedes hacen, con toda la innovación y con todo el talento que hay reunido el día de hoy, es difícil tratar de buscar un tema que vaya a ser de interés. Entonces yo vengo a hablarles de muchas cosas, excepto de Drupal. Espero que lo disfruten. Empecemos un poco hablando de esta imagen. No sé si se puede observar bien hacia atrás, pero esta es la imagen más característica del primer trimestre de este año. ¿Alguien la reconoce? Que levante la mano quien sabe de qué se trata. Ok, muy bien. Qué dicha, no mucha gente. Esta es una imagen de un Tesla Roadster. Es un carro de una empresa que se llama Tesla, que tiene de dueño a la misma persona que es también dueña de una empresa espacial que se llama SpaceX. Elon Musk, si han escuchado acerca de ese nombre, es un tipo visionario. Es un tipo que absolutamente piensa que él va a poder llevar a la raza humana y poder generar el primer asentamiento humano en Marte para el 2022, o sea, en 5 años escasos. Él con su empresa SpaceX, este año, a inicios del año, hicieron un lanzamiento del primer vehículo de transporte espacial que es reutilizable. Se llama Falcon Heavy. Entonces, con el Falcon Heavy, que es básicamente unas turbinas gigantescas que salen a la órbita espacial y después de lanzar algún vehículo se devuelven para poder ser reutilizadas, lo que utilizaron en su debut fue un Tesla, que es un carro súper caro, que acá creo que no existe ningún Tesla, pero entonces en este momento hay un Tesla con un muñequito espacial orbitando en alguna de las galaxias, no sé. Cuando pensamos en Elon Musk, por lo menos en mi caso, lo primero que se me viene a la mente es un locazo. Es una persona que piensa en imposibles. Y de eso se trata justamente esta presentación. Vamos a hablar de locuras, de moonshots, de tratar de apuntar a la luna, de los retos más grandes que tenemos como humanidad y de las habilidades que se necesitan para poder resolverlos. Les voy a pedir que presten atención a las próximas 2 grabaciones. No tienen tampoco que memorizarlas, nada más quiero que escuchen un poco las voces detrás de estas llamadas telefónicas. Sí, how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye bye. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second.
Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Ok, son dos llamadas normales. Consideraríamos que son dos llamadas de servicio. La primera es hacia un restaurante para reservar una mesa y la segunda es a lo que parece ser un salón de belleza para reservar una cita de corte de cabello. ¿Cómo se imaginan a las personas detrás de estas llamadas? Claramente hay una voz que parece ser masculina, otra voz femenina en la primera llamada. Ahí tal vez se lo pueden imaginar que vienen de diferentes partes del mundo. La siguiente llamada son dos voces femeninas. Se pueden imaginar si son mayores, si son personas grandes, adultos, si son jóvenes. ¿Cómo se los imaginan? Tal vez piensen en su cabeza cómo lo pueden ver gráficamente. En mi caso, para la segunda llamada, me imagino que entre las dos mujeres deben de tener alrededor de los 25, 30 años, por ahí andan. Okay. Que no serán unas mujeres muy maduras de edad tampoco, ni tampoco unas mujeres demasiado jóvenes. Tal Okay. vez en la primera llamada el hombre sí suena bastante más gruesa su voz, ¿sabes? Tal vez unos 30, 40. Ok, entonces te lo imaginas en la primera llamada como un hombre maduro, 30, 40. Para los hombres de 30, 40 que estén acá ya son maduros. Y la segunda, mujeres relativamente jóvenes, entre 25 y 30 años. Tal vez pueden estar de acuerdo con el compañero, quizás no. Pero ¿cómo reaccionarían si les dijera que hay dos voces de las 4 voces que escuchamos que en realidad son máquina? Qué loco, ¿no? Estamos hablando de Google Duplex, el nuevo servicio que dio a conocer Google durante su conferencia anual este año, que de forma casi imperceptible logra replicar la voz y el comportamiento humano en llamadas transaccionales, muy básicas. No hay nada más básico que llamar a un restaurante y pedir una reservación de mesa. No hay nada más básico que llamar a un salón de belleza para pedir una cita. Cuando se vuelve más complicado es cuando empiezan a poner algún tipo de bloqueo. No, fíjese, no tengo espacio para este día o no necesita reservar si son solamente 4 personas. Lo que Google ha logrado replicar, que es una conversación humana, entre paréntesis, entre comillas, es a lo que nos estamos enfrentando ya en el 2018. Entonces, de una transacción tan sencilla como hola, estoy llamando para reservar una cita para un corte de cabello para mi cliente, hasta no, disculpe, no tenemos espacio para las 12, el único espacio que tenemos hasta la 1:15, ese es el rango de opciones que puede manejar un sistema inteligente como Google Duplex. ¿Y cómo funciona? Básicamente, el usuario genera una llamada o genera una indicación, un comando, una orden a su asistente, un Google Assistant, que es un aparato que se puede colocar en cualquier lugar de la casa, inclusive puede estar en el teléfono como si fuera un chat. Yo entonces, a través del Google Assistant, le envío el comando a Google Duplex, el cual hace la llamada al negocio, inclusive no tiene que ser llamada, puede ser un mensaje de texto, puede ser un correo electrónico, devuelve la respuesta del negocio y entonces a través de su canal, que es el Google Assistant, se lo envía a su usuario. Yo me acuerdo la primera vez que conocí acerca de un sistema automatizado que podía hacer este tipo de transacciones. Y su nombre era Robotina. Yo no sé si ustedes se acuerdan o si en realidad son muy jóvenes para este tipo de series, pero cuando yo era pequeña había una serie que se llamaba Los Supersónicos. Y bueno, algunos la conocen, no soy tan madura. Y Robotina entonces era un ser pensante, era inteligente, y ella básicamente se ocupaba de absolutamente todo lo que estaba pasando en la casa de los supersónicos. Viéndolo un poco en perspectiva, ahora ya adulta, me doy cuenta que la familia Supersónicos era un grupo de humanos inútiles y que Robotina era la que hacía todo. Ella preparaba la cena,
Ella se aseguraba que todo el mundo cuando saliera de la casa en las mañanas se llevara su almuerzo, limpiaba, hacía todo y le pasaban los chascos más terribles que puede imaginarse uno. Entonces, ¿cómo es que Robotina puede generar todo este tipo de acciones? En ciencia ficción, desde hace 25 años y hasta ahorita tenemos un sistema inteligente que si escuchamos la llamada o inclusive si nos llamara a nosotros mismos ni siquiera nos daríamos cuenta que es una máquina con la que estamos conversando. Entonces, para llegar a un estado como el de Robotina, yo me pregunto, bueno, más allá de la cabeza, más allá del cerebro de un sistema inteligente, pues también vamos a necesitar músculo. Un robot como Robotina necesita ser un aparato, ¿verdad? Necesita poder abrir una puerta, poner una mesa, levantar algo, y eso es algo que Google Duplex no puede hacer. Pero ahora quisiera invitarlos a ver otro videíto. Este es Spot Mini. Es de los 7 robots que ha lanzado una empresa que se llama Boston Dynamics y son de los 7 robots más poderosos que tienen en su catálogo. Spot Mini es una revolución robótica. ¿Por qué razón? Porque Spot Mini aquí está intentando seguir un comando. Él tiene que abrir la puerta junto con su diferente brazo mecánico. Pero el humano está intentando detenerlo. Le presenta obstáculos, son obstáculos leves, claro, pero finalmente son obstáculos que no le van a permitir seguir adelante. Y como lo pueden ver, Spot Mini sigue absolutamente orientado hacia lo que es su meta. Sin agredir al humano, claramente, pero siempre buscando cómo progresar a partir de los obstáculos que le presentan. Si nos ponemos a pensar un poco en el ejemplo anterior, al Google Duplex le dicen no tengo espacio para tal hora, tengo espacio para tal otra hora, o no necesita reservar. Todos esos son obstáculos. ¿Y de qué manera la tecnología ha logrado avanzar? Que en vez de que se convierta en una respuesta atómica, o sea, pregunta-respuesta, y en el momento en que me dan una respuesta que no estaba entrenado, entonces se queda paralizado. Pues no, puede continuarla. O un Spot Mini, un robot que al verse interrumpido en su búsqueda de misión, igualmente intenta diferentes mecanismos para poder lograrlo. De esta manera es como entonces empezamos a ver cómo la inteligencia artificial combinada con la robótica puede empezar a generarnos escenarios un poco más supersónicos. Ya entonces no estamos viviendo en la ciencia ficción, sino que estamos viviendo en una realidad. Entonces, de esta manera, si consideramos que lo que nos hace únicos como seres humanos es nuestra inimaginable capacidad racional, las herramientas a las que tenemos acceso y la calidad o el nivel de precisión al que podemos llegar, y nuestras emociones y conciencia, ya podríamos entonces empezar a demostrar cómo en diferentes escenarios las máquinas se han convertido en grandes contrincantes en contra o comparado con el ser humano. Tenemos a un Google Duplex manejando gran cantidad de tareas transaccionales que de por sí a nadie le gusta tener que llamar a un restaurante a sacar una cita. Entonces, es de esta manera donde el trabajo de menor valor agregado, más transaccional, puede ser delegado hacia una máquina. Tenemos a máquinas o robots que pueden llegar a reemplazar ciertas tareas que, de nuevo, para la capacidad humana siempre van a estar fuera de alcance. Es absolutamente distinto a tener una máquina que opera 100% con robots, por lo cual su nivel de precisión es cercano a un 100% y puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, que tener una fábrica de personas que tienen que trabajar en un horario laboral de 8 a 5, se incapacitan y que claramente no pueden alzar toneladas sin que tengan un dolor de espalda. Creo que hay una pregunta por acá, sí. Ahorita hablamos de ese tema. Estás hablando de un concepto que se llama la singularidad, el momento en que las máquinas logren sobrepasar la conciencia humana o la capacidad humana. Ahorita lo voy a mencionar. Entonces, si consideramos que en estos dos aspectos ya tenemos contrincantes de bastante alto nivel, podríamos decir que estamos por lo menos a salvo, porque la parte consciente, la parte emocional, la parte más intuitiva es algo que nunca las máquinas van a poder quitarnos, ¿cierto? Podríamos estar relativamente de acuerdo con esto. Yo quisiera presentarles a un robot, es el primer robot empático del planeta y su nombre es Pepper. ¿Quiénes han escuchado de Pepper? Ok, poquitas personas.
Pepper se vende en Japón exclusivamente por $14,000. En realidad es un precio bastante accesible pensando en todo lo que puede hacer un sistema como estos. Pepper es el primer robot que puede medir las emociones humanas. Entonces, al estar interactuando en una conversación con una persona que conoce, por lo tanto tiene un histórico de cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, Pepper puede identificar si necesita reaccionar de una manera feliz, de una manera triste, de una manera maternal o de una manera un poco más dura. Les voy a mostrar un video corto, está en japonés, pero no hace falta entenderlo. Simplemente quiero que vean las reacciones de Pepper con su dueña. Ok, no está funcionando muy bien, no importa, yo se los voy a contar. Pepper entra, o está en un departamento de una chica. Esta chica entra a su departamento visiblemente molesta, está triste, está casi a punto de llorar. Cuando entra, Pepper le saluda de una manera muy normal, hola, ¿cómo llegaste? ¿Qué tal tu día? Y la chica le dice, no me moleste, Pepper, déjeme en paz. Pepper entonces se queda paralizada, se va hacia la ventana y se queda viendo hacia afuera, replicando un comportamiento humano. ¿Qué hace uno cuando alguien lo trata mal? Inmediatamente te apartas. Entonces Pepper logra identificar que existe una molestia en su dueña humana, entonces se retira y se pone a un costado. La dueña después regresa, se sienta en su sofá y empieza a llorar. En este momento entonces Pepper identifica tristeza, se acerca donde su dueña y lo que identifica como respuesta ante tristeza es alegría. Y lo que le hace es una broma, un chiste, como un peekaboo. Cuando uno está con un bebé y le dice, ¿quién está ahí? ¿Dónde está? Entonces le hace un peekaboo a su dueña, que empieza a reírse de la tontera que le acaba de hacer el robot, y entonces lo que provoca un sistema empático como Pepper es cambiar un sentimiento de tristeza a un sentimiento de alegría. En ese momento Pepper identifica un espacio de oportunidad. En el espacio de oportunidad ella dice, la persona que más feliz hace a mi dueña es su novio. Entonces le trae de vuelta en pantalla la imagen de su novio y le dice, hey, ¿por qué no lo llamas? Entonces la chica le dice, ay, gracias Pepper. Entonces se abrazan y se acaba el comercial. Todo esto es muy dramático, es muy emotivo. Pueden ver el video en YouTube, se llama Future Life with Pepper. Y lo que intenta transmitir es que un sistema no necesita tener conciencia para poder ser empático con las personas. Pepper, por supuesto, que no está sintiendo tristeza, ni felicidad, ni emoción. Pepper lo único que está haciendo es identificando los diferentes elementos a su alrededor, procesando esa gran cantidad de información de forma masiva y automáticamente respondiendo con un aprendizaje que ella ya tuvo. Ella ya sabe que a su dueña la hace feliz su novio, entonces le va a traer de vuelta la fotografía del novio para hacerla feliz. De eso se trata, ¿cierto? Tal vez una máquina no necesite tener emociones, pero sí podría ser relativamente similar a una experiencia humana si logra identificar las emociones de las personas a su alrededor y responder con respecto a ellas. Recomendadísimo el video para que les dé un poco de miedo, pero también se diviertan un poco de a lo que puede llegar la tecnología. Entonces, hablando un poco de qué tan avanzado está este tema, inteligencia artificial, máquinas pensantes, como preguntaba el compañero, quisiera mostrarles la curva de Gartner. Esto es una empresa de consultoría que todos los años tira una curva que muestra qué tan avanzadas están las tecnologías emergentes. En esta curva, que es del 2017, la del 2018 aún no está publicada, está mostrando diferentes tecnologías en esta curva que siempre se sigue. La primera fase de la tecnología siempre es una fase que empieza a incrementar rápidamente como innovación. Es como, por ejemplo, cuando escuchamos por primera vez acerca de blockchain, que todo el mundo pensaba que entonces ahora había que invertir en criptomonedas y que eso iba a ser la salvación y que más bien quien no estuviera en criptomonedas estaba totalmente fuera de moda. Después sigue una etapa que se llama el pico de las expectativas infladas, que es cuando, de nuevo, empezamos a pensar que la tecnología va a poder hacer todas estas cosas que sabemos que no va a poder hacer. Aquí es donde entra el caso de la inteligencia artificial. En este momento estamos viviendo un pico de expectativas infladas alrededor de máquinas pensantes. Pensamos un poco tal vez en el escenario
¿cómo se llama esta película? Terminator. En donde entonces es súper distópico, las máquinas van a venir y nos van a robar nuestros empleos y nos van a hacer esclavos y todo esto. Entonces sí, por supuesto, hay un escenario bastante pesimista, hay un escenario bastante optimista que tampoco es realista, pero todo esto se encuentra entonces en este pico de expectativas infladas. Después viene una caída de desilusión y es cuando nos damos cuenta de que, bueno, en realidad esto no era tan bueno como pensábamos que era, esta tecnología en realidad no va a cambiar el mundo y es normal. Toda la tecnología tiene que pasar por esta caída para justamente después empezar a elevarse hacia una plataforma de productividad. Si nos ponemos a ver específicamente ciertas aplicaciones de la tecnología, nos damos cuenta que los asistentes virtuales, por ejemplo, un Pepper o un Google Duplex o Google Assistant, apenas está empezando a entrar en este pico de expectativas infladas. O sea, muy pronto nos van a decepcionar. Y cuando nos decepcionen no significa que ahí se acabó. Es parte de esa curva para llegar después a una plataforma de productividad. Se dice que los asistentes virtuales están de 5 a 10 años a poder alcanzar esta plataforma. O sea, todavía nos queda bastante tiempo o algo de tiempo para poder perfeccionarlos hasta llegar a un punto en donde realmente llegan a ser útiles para el ser humano. Tal vez voy a pedirles que aguantemos las preguntas hasta el final para poder continuar con toda la historia. Otro tipo de tecnologías es la de los vehículos autónomos. Se escucha muchísimo acerca de los self-driving vehicles, ¿verdad? Los carros que ahora ya se manejan por robots, que remotamente hay un ingeniero controlándolos o por lo menos monitoreándolos. Ya el año pasado y este año existieron 2 casos mortales para humanos que tienen involucrados vehículos autónomos. Entonces, los vehículos autónomos efectivamente están empezando a caer ya en esa, digamos, en esa bajada de desilusión y están a más de 10 años para poder convertirse en tecnología productiva. Por otro lado, los asistentes cognitivos expertos, o sea, asistentes que utilizan inteligencia artificial, pero específicamente para tareas muy detalladas. Por ejemplo, esto es un asistente virtual que le va a ayudar solamente con preguntas de su crédito bancario. Ese es un asistente virtual que le va a ayudar solamente con preguntas de horarios y direcciones de tiendas. Ese tipo de asistentes virtuales son los más adelantados que tenemos. Están ya, digamos, en esa caída, están totalmente enrutados hacia la desilusión, pero se encuentran entre 2 a 5 años para poder llegar a ser productivos. Algunos de ustedes tal vez cuando ingresan a alguna app o alguna página web o inclusive en Facebook Messenger, cuando empiezan a interactuar por chat, tal vez ni siquiera se dan cuenta y están interactuando con un robot hasta el momento que le hacen una pregunta y se confunde con la respuesta y ustedes dicen, no, esto es un bot el que me está hablando. Inmediatamente se decepcionan, cierran el chat y dicen, nunca más quiero hablar con un humano. Bueno, justamente eso está sucediendo porque estamos pasando por esta curva de desilusión. ¿Qué tal si empezáramos a tener una conversación como las chicas lo tuvieron con el Google Duplex y ni siquiera se dieron cuenta que era un humano? Efectivamente, esos son los casos en donde que estarán más adelantados hacia la curva de productividad. Y hablando de todas estas tecnologías, la tecnología en sí no genera ningún tipo de valor a menos de que empiece a generar resultados. Y todas las plataformas digitales que existen hoy, o las más comunes por lo menos, son el resultado de cómo utilizar todas esas tecnologías para resolver un problema. Esta es una gráfica que muestra todo lo que pasa en un minuto en Internet. O sea, durante los próximos 60 segundos, qué cantidad de transacciones van a estar sucediendo en Internet. Por ejemplo, la que me llamó de primero la atención es que en los próximos 60 segundos, 1.100.000 toques de Tinder se van a hacer. Estadísticamente, un 15% de las personas que están acá estarían viendo su teléfono haciendo hacia la derecha o hacia la izquierda usando Tinder. Gracias por su atención. Luego, 38 millones de mensajes en WhatsApp se van a enviar durante los próximos 60 segundos. 174.000 fotografías en Instagram van a ser vistas. Y 266.000 horas de Netflix se van a observar. Eso es todo lo que sucede en 60 segundos en Internet. Pero lo que me llama más la atención es si yo comparo esta gráfica con la gráfica del año anterior. En el 2017, en realidad, las 2 plataformas que lograron incrementar o triplicar en realidad su uso fueron Netflix e Instagram. Pasaron de 70.000 horas en Netflix a 266.000 en el 2018.
e Instagram pasó de 46.000 a 174.000, o sea que más que triplicaron su uso. ¿Qué nos dice esto acerca del comportamiento en redes o en plataformas digitales? Nos dice que hay un interés grandísimo en poder saber qué es lo que está haciendo la otra persona, en poder darnos cuenta de cómo vive la vida la otra gente. Netflix, que para mí es maravilloso, también utiliza tecnología lindísima para que entonces al frente lo que tienen es entretenimiento, pero atrás lo que tienen es una industria mega lucrativa de análisis de datos. Comportamientos, patrones, gustos y preferencias. Todo lo que podemos observar en una plataforma como Netflix ha sido matemática o científicamente diseñado para que lo veamos de esa manera. Y hablando un poco de Netflix e Instagram, quisiera invitarlos a que vieran este corto de una serie que se llama Black Mirror. See you, Lacey. Oh, saw your boy in the fire hat just now. So cute. Yeah, he's really something. Muy bien, este episodio de esta serie que se llama Black Mirror se llama Nosedive y se trata de una chica, ella, Lucy, que vive en una sociedad futurista en donde cada interacción que se tiene es calificada de 1 a 5. Entre más altas las calificaciones, entonces ella puede acceder a más servicios, la tratan mejor en ciertos lugares, puede hacer ciertas compras que otras personas con una calificación menor no podrían hacer. Inclusive, un poco a modo de mofa, se ve como Lucy ni siquiera se come la galleta, ni siquiera le gusta el café, lo único que quiere hacer es tomar la fotografía perfecta para poder obtener mejor calificación y que entonces su calificación general pueda aumentar. Este concepto que se habla en esta serie o en este episodio no es ciencia ficción, existe, se llama capital social. Si yo quisiera ser conductora asociada de Uber y voy a salir a la calle y voy a tomar mi automóvil para dar servicio de transporte a otras personas, depende mi empleabilidad absolutamente de cómo me van a calificar cada uno de mis clientes. Si tengo una calificación menor de 4.5, entonces no puedo seguir siendo una socia conductora de Uber. Igualmente, si utilizo un sistema de hospedaje como lo podría ser Airbnb, y estoy buscando diferentes lugares en Liberia, por más bonitas que se vean las fotografías, yo a lo que me voy a ir es a la calificación. Y si un dueño de apartamento o de casa tiene una calificación menor a la que yo considero tolerable, ahí definitivamente no voy a entrar. Entonces, todo este tema del capital social se convierte entonces en algo que se le genera un valor. En esta serie le generaron un valor a partir del acceso que Lucy podía tener a diferentes productos y servicios. Y eso no es muy distante a lo que está sucediendo hoy día en China. En China existe un programa que se llama el Crédito Sésamo, como las semillas de sésamo. El Crédito Sésamo se trata de una plataforma en donde el gobierno chino va a calificar a cada uno de sus ciudadanos con lo que el gobierno cree que es correcto o incorrecto de un ciudadano. Por ejemplo, si yo estoy en China, soy ciudadana china, e ingreso a una plataforma de compras como lo es Alibaba y empiezo a comparar tus productos y en vez de comprar un producto chino, compro un producto japonés, me resta puntos.
si tengo un crédito o tal vez tengo una tarjeta de crédito y todos los meses la pago a tiempo, nunca me retraso, me sube mi crédito social. Lo que está sucediendo ahorita en un sistema como China, como lo que el gobierno chino está tratando de replicar, es algo muy similar a lo que sucede en este episodio de Black Mirror. De hecho, es casi hasta paralelo. El Crédito Sésamo se lanza al mismo tiempo que se lanzó esa temporada de Black Mirror. ¿Qué sucede entonces? Hay titulares, todos son del 2018, que dicen, no estamos viviendo en un episodio de Black Mirror, China realmente lo está haciendo. China está replicando un modelo muchísimo más complejo y siniestro de lo que es el crédito social. China asigna a cada ciudadano una calificación de crédito social para identificar quién es y quién no es confiable. Y si nos ponemos a tal vez analizarlo con un poco más de detenimiento, tiene sentido. Toda nuestra información está ahora digitalizada. Todo lo que estamos haciendo en redes sociales es absolutamente trazable. Lo único que hace falta es tal vez que me monitoreen las 24 horas al día para ver qué estoy haciendo cada momento del día. Pues efectivamente, eso es lo que está haciendo China. China está instalando cámaras en todas las grandes ciudades para poder monitorear y trazar a través de reconocimiento visual a cada una de las personas. Y de esta manera, entonces, si yo me retraso en el pago de compromisos o deudas, si tengo hábitos de consumo y ahorro que no van acorde a lo que se considera un buen ciudadano chino, si tengo preferencias personales y de comportamiento que también no van acorde a lo que es socialmente aceptado, o si mis relaciones interpersonales no son agradables, trato mal a las personas, boto basura en un lugar donde no debería de botarlo, me van a castigar con diferentes penalidades. Por ejemplo, no voy a poder salir de viaje. Durante el 2017, 11,000 tiquetes de vuelos fueron cancelados a ciudadanos chinos porque tenían un crédito social bajo. Adicionalmente a eso, no voy a poder acceder, ni mis hijos van a poder acceder a educación privada. Hay ciertos tipos de trabajos que se consideran trabajos de prestigio para los cuales no voy a ser un candidato. Voy a tener el castigo de que el único tipo de internet que voy a poder contratar es el de peor calidad. Voy a recibir rechazos cada vez que trate de reservar hospedaje en ciertos hoteles o ciertos lugares y adicionalmente mi identidad social va a verse dañada permanentemente. Esto es como estar viviendo un episodio de ciencia ficción, ¿cierto? ¿Qué más podrían saber de mí? Si ya saben todo lo que hago en mis redes sociales, en mi comportamiento digital, si tengo una identidad social que todo el mundo va a poder ver y acceder, si adicionalmente a eso tengo un asistente virtual que sabe todo acerca de mis gustos y comportamientos y patrones y absolutamente todo lo que estoy haciendo el día entero, lo único que podría pensar que es lo que hace falta que sepan de mí es mi biología, lo que está dentro de mi genética. Pero quisiera decirles que eso también ya es público. En el 2016 tuve la oportunidad de hacerme una prueba de secuencia genética con una empresa que se llama 23andMe. 23andMe es una de las primeras empresas que lanza al mercado kits para hacer secuencia genética a través de saliva con un precio bajísimo. En el 2016 lo hice, llené este tubito que está acá, todo de saliva, lo envié a uno de los laboratorios, pagué creo que $60 y con eso me dieron acceso a una clave. Con esa clave ingresé a la plataforma de 23andMe y me di cuenta de cosas bastante interesantes, muy curiosas en realidad. Me di cuenta de que, sin ningún tipo de sorpresa, mi ascendencia es mayoritariamente ibérica y nativa indígena. Adicionalmente, me di cuenta de que tengo 257 variantes neandertales, que para algo me va a servir en la vida, todavía no entiendo para qué, pero para algo me servirá. Y adicionalmente, en otros temas un poco más interesantes, me di cuenta que tengo 1,139 parientes que están en la comunidad de 23andMe. Muchos de ellos están pues, en Estados Unidos, que es donde la plataforma es más popular, y obviamente la otra parte estaría en Latinoamérica. Adicionalmente, tengo un 33% menos probabilidad de ser dueña de un gato y tengo 73% más probabilidad de poder sentir o tener más gusto a la hora de comer. Todo este tipo de variantes o de datos interesantes los recibo todas las semanas. Justo ayer recibí un correo que decía
si quería conocer cuál era mi propensión a ser adversa al culantro, que de nuevo, son cosas interesantes, son curiosas. Si les gusta saber un poco más acerca de lo que su genética dice de ustedes, perfecto, háganlo y pagan estos reportes. Pero en realidad lo que a mí me interesaba no era esto, por más de que es chistoso y todo, saber qué tan neandertal soy, lo que me interesaba es poder saber si existía en mi genética, en mi dato de genoma, algún tipo de variante que pudiera representar un riesgo de salud a futuro. Entonces pagué por los reportes adicionales de salud y me di cuenta de que las variantes de Alzheimer, de Parkinson y de trombofilia no las tiene mi genética. No significa que no las pueda desarrollar, mi estilo de vida podría eventualmente desarrollarlas, pero entonces tengo una menor propensión porque mi data genética no las tiene como algo ya heredado. Por otro lado, me di cuenta de que sí existieron variantes detectadas hacia otro tipo de enfermedades, por ejemplo, una degeneración muscular relacionada con la edad, por ejemplo, enfermedad celíaca. Esto es algo que entonces mis antepasados han traspasado a mi data genética, a mi código genético, y que entonces esto hace, no necesariamente significa que me voy a enfermar de ese tipo de cosas, pero tengo mayor propensión a desarrollar ciertas enfermedades porque sí tengo una predisposición genética. Esto es interesante y decido yo compartirlo con ustedes porque lo primero es en pro de la ciencia, pero ¿qué pasa si esta información dijera algo realmente terrible? Si hubiera tenido un descubrimiento terrible, o sea que mi propensión a generar cáncer de mama es altísima, ¿cierto? Perfectamente una de mis variantes podría haber detectado este tipo de situaciones. Si esta información llegara a las manos incorrectas, me podría llegar a generar muchos problemas a futuro. Si llegara a manos de mi agencia aseguradora, posiblemente me rechazarían o tratarían de buscar provecho de mi situación cobrándome muchísimo dinero para asegurarme. Si esto llegara en manos de mi futuro empleador, podría existir un caso de discriminación genética. Es por esa razón que toda la información que hoy está accesible, que tecnológicamente es viable poder accederla, no significa que esté éticamente correcto. No está éticamente correcto hacer pública la información genética de la gente. Es por eso que muchas empresas en el sector privado ya están trabajando en políticas en contra de la discriminación a causa de la secuencia genética. Pero más allá de esto, el riesgo no es acceder a la información solamente, porque claramente desde el 2008 al 2018 el costo para poder secuenciar los datos genéticos se ha reducido dramáticamente, como sucede con la gran mayoría de tecnologías. Lo más complejo o lo más arriesgado para nosotros como humanidad va a ser cuando lleguemos a un punto en donde no solamente conocemos qué es lo que está en nuestro genoma, sino que adicionalmente podamos editarlo. Para esto ya existe una tecnología que se llama CRISPR. CRISPR son tijeras biológicas. Utilizan los ribosomas para identificar algún gen mutante, cortarlo de raíz, como lo muestra este video, y reemplazarlo con células mutantes benignas. CRISPR entonces utiliza un componente que se llama Cas9, más recientemente están experimentando con Cas12, para entonces poder reemplazar células cancerígenas o células de ciertas mutaciones. Todos podemos estar de acuerdo que eso es una tecnología buenísima. Si puede de alguna manera eliminar el cáncer, todo el mundo va a votar a favor. Pero ¿dónde se pone el límite de decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Está correcto eliminar el cáncer? Quizás. ¿Está correcto eliminar otro tipo de mutaciones genéticas, como por ejemplo la variante causante del síndrome de Down? No lo sé. ¿Está bien eliminar ciertas mutaciones genéticas como la que provoca el enanismo? Yo creo que nadie aquí estaría en posición de decir qué es correcto y qué es incorrecto. Que tecnológicamente sea viable no significa que éticamente esté correcto hacerlo. Si alguien tiene interés en seguir experimentando más con bioingeniería, puede comprar un kit de CRISPR para hacerlo desde su casa por $159. La tecnología va a seguir abaratándose dramáticamente cada vez más. Que tengamos acceso a ella no significa que esté correcto hacer ciertas cosas. Si estamos hablando acerca de un futuro muy cercano, podemos estar ya considerando el poder tener bebés de diseñador, se le llaman designer babies.
Son bebés en donde yo digo, lo quiero con ojos de este color, con el pelo de este color, con esta altura y con este tipo de variantes. Son rasgos muy sencillos genéticamente de modificar. Tal vez otros que no son tan sencillos son, por ejemplo, si yo tuviera una variante de cierta enfermedad, no quiero que mi bebé la tenga, entonces se la voy a extraer. Ese tipo de diseño a pedido es tecnológicamente viable o será tecnológicamente viable hacerlo dentro de muy poco. Entonces, si nos ponemos a ver en retrospectiva toda esta historia de todas las cosas tecnológicas que parecen de ciencia ficción que están sucediendo el día de hoy, ¿realmente podemos pensar que estamos viviendo en una sociedad del futuro? No. Estamos viviendo una sociedad de hoy. Esto es lo que está sucediendo ya en muchos países del mundo, inclusive en este país, y no podemos estar ajenos al impacto en la humanidad que toda esta revolución tecnológica va a tener. Se dice que el 70% de los niños que empezaron la escuela este año van a terminar trabajando en empleos que todavía no existen. Voy a repetirlo para que lo entendamos a mayor profundidad. 7 de cada 10 niños que este año empezaron en primer grado de escuela van a terminar trabajando en 15 años en empleos que todavía no existen. ¿Y cuáles son esos empleos? Aquí puse algunos que se me ocurrieron. Tal vez alguno de esos 7 niños van a ser diseñadores genéticos. Otros van a ser brokers de capital social. ¿Cómo puedo sacar dinero de qué tan popular soy en Instagram? Algunos de ellos trabajarán con ciberseguridad, siendo vigilantes virtuales. Investigadores de civilizaciones interplanetarias, ¿por qué no? Con la carrera espacial en la que nos encontramos actualmente. Algunas otras personas, o muchas otras personas, van a convertirse en entrenadores de inteligencia aumentada. Entonces, en vez de ser profesores en escuela, voy a ser profesor de alguna máquina. Tal vez, si tengo algún tipo de giro social, me convertiré en activista en contra de la discriminación genética. Ciberasesor de propósito. Si tenemos máquinas que nos hagan el trabajo más sencillo, más transaccional todo el día, eso va a liberar un montón de tiempo para los humanos. ¿Qué vamos a hacer con todo ese tiempo ocioso? ¿Por qué no empezar a buscar un propósito? Por lo tanto, ser ciberasesor de propósito me parece una idea fantástica. Pilotos de drones, que claramente ya existen. Fabricantes de órganos digitales. ¿Y por qué no? Ser un defensor de los derechos de los artificiales. ¿Quién dice que los robots no pueden también tener derechos? Para esto y para cualquiera de las nuevos tipos de trabajo que se vayan a inventar durante los próximos años, necesitamos habilidades técnicas, por supuesto. Necesitamos saber programar, muy posiblemente necesitamos ser alfabetas tecnológicos, ir acumulando certificaciones, por supuestísimo. Pero las habilidades más críticas ante un futuro tan incierto no son las habilidades técnicas. Las habilidades más críticas se relacionan a las habilidades estratégicas, a las que definitivamente no podemos traspasar a una máquina, como lo son storytelling, el tener la habilidad de comunicarse de manera enganchante, de generar empatía con la otra persona, es una de las habilidades del futuro. El poder encontrar el propósito, no trabajar en lo que me tocó trabajar porque mi familia siempre trabajó en esto o porque es lo que me dijeron en la universidad que era lo que me iba a generar más plata. ¿A dónde puedo encontrar un espacio en el mercado para poder hacer algo que al final y al cabo también me vaya a hacer feliz, me vaya a generar un propósito? Experimentación, el poder tomar una idea y aplicarla a través del método científico, trabajar con las manos, lo que el cerebro dice. Creatividad, es muy difícil tratar de explicar cómo una máquina puede ser creativa, puede ser inventiva. Un sistema inteligente puede buscar diferentes rutas para llegar a un resultado deseado, pero una máquina, un sistema inteligente no puede ser creativo. La creatividad sigue siendo, por lo menos hasta la fecha, algo exclusivo del ser humano. La empatía. Estamos viviendo en un mundo que cada vez tiene menos barreras. Pasamos por la crisis migratoria más grande de las últimas décadas y aún así nos consideramos una de las sociedades o uno de los seres vivientes con menor empatía que existe. Emprendimiento. Si verdaderamente los robots van a tomar la gran mayoría de los trabajos altamente transaccionales,
si en serio muchos de los trabajos que existen van a dejar de existir en los próximos 5 años, entonces es la habilidad del emprendimiento la que me va a permitir avanzar más allá de lo que sea que esté sucediendo en el mercado laboral. Resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tengo de caerme y volverme a levantar. Países como Nicaragua, como Venezuela, con la crisis política y social que están viviendo, son países altamente resilientes. Es algo que podríamos aprender de estos países vecinos. Y finalmente, el pensamiento crítico. De nuevo, porque algo sea técnicamente viable no significa que sea correcto. Y es aquí donde aplicamos el pensamiento crítico. ¿Es lo que voy a hacer técnicamente viable? Sí. ¿Es ético? No. Entonces, ¿por qué voy a seguir sobre ese camino? Días antes de fallecer, Stephen Hawking hizo una entrevista para una revista que se llama Futurism, Futurismo, y él en esta entrevista lanzó 3 de sus preocupaciones más grandes. Para él son las predicciones del futuro más fatalistas, más distópicas que pueden existir. La primera es acerca de una masificación de la inteligencia artificial que iba a controlar todo, como preguntaba el compañero. Esa es la primera predicción que hizo Stephen Hawking. La segunda fue la autodestrucción. Dijo, ya no es posible seguir en este planeta en el estado en el que se encuentra, vamos a autodestruirlo y esto es un daño irreversible. Y la tercera es la colonización planetaria. Entonces, Stephen dice, a pesar de que la inteligencia artificial va a poder dominar sobre la humana, a pesar de que vamos a autodestruir nuestro planeta, aún así la humanidad va a seguir adelante y va a seguir adelante hacia una colonización en otros planetas. Pues es un escenario un poco tétrico, un poco oscuro de cómo podemos ver nuestra humanidad misma. Yo quisiera verlo desde otra perspectiva. Esto es una imagen de un filósofo emprendedor en 1918. Cuando a él le preguntaron cómo se imaginaba la sociedad dentro de 100 años, él describió esto. Describió un bus ballena y esa era su gran idea revolucionaria del futuro. Él pensaba que en el futuro, en el 2018, las personas se iban a transportar de manera acuática, subacuática, siendo ancladas por este enorme cetáceo. Hasta donde sé, esto no ha sucedido ni va a suceder. Es más, hasta creería que están en peligro de extinción. Por lo tanto, si una de las personas que era considerada las mentes más brillantes hace 100 años se pudo equivocar de esta manera tan terrible, me pongo a pensar que tal vez Stephen Hawking, con todo el respeto que se merece, está equivocado. Y que finalmente no podemos empezar a generar soluciones para los retos más grandes pensando de la misma forma que pensamos hoy. Tenemos que pensar en cuáles van a ser los retos futuros. Y desde mi humilde opinión, los 3 retos más grandes a los que se enfrenta la humanidad son el poder hacer que su ética progrese al mismo ritmo que avanza su progreso tecnológico y científico. Tecnológica y científicamente vamos años luz, éticamente vamos en retroceso. Otro de los retos es el poder generar una sobrecompensación del agotamiento de recursos ambientales o planetarios que tenemos, que están provocando sequías, están provocando cualquier tipo de desastre que provoca al mismo tiempo crisis sociales. Y tercero, la exploración interplanetaria. Cuando el ser humano se dedica a construir sobre un reto que se siente muy inalcanzable, sobre un moonshot, es ahí donde el verdadero progreso sucede. Cuando nos ponemos a solucionar por algo chiquitito, voy a dar un ejemplo, voy a crear un app que me ayude a detectar dónde se tiene que recoger basura y entonces eso le va a ayudar a la municipalidad. Sí, está bien, puede ser que la funcione por una semana, un mes, un año o 2, pero ¿qué tal si nos ponemos a pensar mejor en alguna solución que pueda eliminar la basura del todo? En vez de tratar de encontrar una solución parche a un problema que existe actualmente, busquemos una solución que absolutamente vaya a cambiar el problema desde su punto más central. Eliminemos la basura. Busquemos otros planetas, no para poder inmigrar, porque ya este planeta está totalmente directo hacia su explotación, sino más bien porque a partir de esos emprendimientos y esos avances tecnológicos y científicos que vayamos a hacer
buscando una colonización o convertirnos en una raza multiplanetaria, vamos a poder encontrar así entonces tecnologías que nos van a ayudar en este planeta mismo. Si seguimos creando soluciones como la que muestra este videito corto, eso es un video de 1957 que muestra cómo ellos se imaginaban que iba a ser el futuro. Un robot, básicamente entregándole a cada uno de los miembros de la familia lo que se iba a llevar para el día, sus meriendas y almuerzos y etcétera. Pero trabajaba sobre la misma base. Es la señora que se queda en su casa atendiendo al resto de su familia. Ellos estaban pensando en un futuro en donde los sesgos que tenían en ese momento iban a continuar. Que no nos pase lo mismo. Trabajemos en soluciones hacia el futuro pensando en los retos futuros, no en los sesgos que hoy tenemos como humanidad que tenemos que eliminar también. Muchas gracias. Creo que tengo 6 minutos para preguntas. Sí. Más que una pregunta o varias preguntas, eran un par de aportes que me gustaría decir. Uno era sobre lo que estabas hablando de la inteligencia artificial en un inicio, es sobre que existen 3 leyes de la inteligencia artificial. Ahorita no me acuerdo el nombre de esta parte, pero sé que existen, que son leyes que se supone que les debemos de poner a los robots en general, si es que queremos tener una vida social con ellos. La segunda era sobre lo que estabas hablando de la genética, que estabas hablando de sobre si es ético o no tener esta información abierta al público. Y es muy curioso porque me acordó de que existe ya, o sea, se hizo una investigación y se logró descubrir que existe un gen en nosotros que nos hace más propensos a ser obedientes. Hay otro gen que nos hace más propensos a ser coléricos, más propensos a poder matar a una persona y cosas de este tipo. O sea, de repente, como estabas hablando, por discriminación genética, de repente nace un niño que no tiene ni tan siquiera conciencia y nació con un gen que le daba el 80% de ser un asesino y de un solo para la cárcel el bebé. Cosas así la gente se puede imaginar en una distopía, como estabas hablando. Entonces, más o menos eso era algo de lo que quería comentar. Sí, buenísimo. Sobre el primer tema es cierto. De hecho, a principios del 2017 o finales del 2016, no recuerdo, las grandes empresas de tecnología que están trabajando abiertamente, porque hay muchas que trabajan en secreto, pero que trabajan abiertamente con inteligencia artificial, decidieron unirse en una coalición para la protección de la humanidad en vísperas de una potencial debacle con inteligencia artificial. Esas empresas son Amazon, IBM, Google, Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, entre ellas están generando o han creado este protocolo que llama para el uso ético de la inteligencia artificial, algo que le sacaron muchísimo en cara a Google. A ver, Google no lo está lanzando al mercado masivamente, lo lanzaron como una presentación, digamos, en demo, el tema de Google Duplex, pero algo que le echaron mucho en cara es el uso ético de la inteligencia artificial. Debería de ser que la persona humana del otro lado siempre sepa que está interactuando con inteligencia artificial, y alguna forma de hacerlo es nunca removiendo el acento robótico, o sea, que de alguna manera, por más inteligente que sea, que siempre siga sonando como un robot, para que entonces la otra persona no vaya a caer en la confusión, como sucedió, que estaba hablando con una máquina. Y sí, efectivamente, este uso ético ya es algo que está en la mesa de todas estas grandes empresas. El tema es cómo reforzarlo para asegurarse que todas las demás, porque nadie limita que ustedes mismos se pongan a hacer experimentación con inteligencia artificial, vayan también a ser regulados o por lo menos monitoreados con ese uso ético. Y la parte genética es súper interesante también, habla acerca del tema del poder diseñar seres humanos. Si yo soy corredora y yo quisiera de alguna manera ser más rápida, ¿por qué no amputarme las piernas y ponerme prótesis? Prótesis que estén científicamente diseñadas o digamos anatómicamente diseñadas para que yo pueda correr tan rápido como un chita. En realidad nada me detiene de hacerlo, amputarme las piernas y ponerme prótesis, y entonces ahí no estoy hablando de una discapacidad, estoy más bien hablando de un aumento de mis habilidades. Es tecnológicamente viable hacerlo.
El tema es si es ético o no. Entonces, sobre este tema del diseño de los seres humanos, pues sí, efectivamente, ¿cómo se va a regular de que no vayamos a dejar los genes que vayan a generar mayor exclusión social hacia la base de la pirámide y vayamos solamente a favorecer a aquellos que pueden acceder a tecnologías como esta para que se conviertan en una élite casi de humanos perfectos? Es posible, es un futuro escenario muy posible dentro de nuestra curva de humanidad. Es por esa razón que estamos hablando muchísimo acerca de este tema de la concientización ética. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas, me llamo Esteban. Mi pregunta sería sobre la tecnología artificial, ¿no? Sobre el robot, que existen otras inteligencias artificiales que resuelven igual lo mismo sobre las emociones, como se van dirigidas a las enfermedades como trastornos como son emociones así, pero ¿qué tanto afecta en la parte laboral? Porque como los psicólogos, que en esa parte podría ser. Para ver si entendí la pregunta, ¿te referís a cómo impacta el poder tener diagnósticos utilizando inteligencia artificial a diagnósticos que son generados por profesionales en esas áreas? Sí. Ok. Pierde por esa parte. ¿Perdón? Perdería esa parte. Ajá. Sí, esto es un debate interesantísimo. Una de las grandes empresas que desarrolla inteligencia artificial, que es IBM, hace creo que 3 o 4 años sacó un estudio que decía que Watson, que es su inteligencia artificial, podía detectar con 70% mayor precisión diagnósticos de cáncer que un médico oncólogo. Y claro, la comunidad médica dijo: ¡ah, herejes! ¿Cómo se les ocurre? Jamás, eso es súper peligroso, no lo digan, jamás una máquina va a ser más inteligente que un profesional en medicina. E IBM dijo: bueno, con todo respeto, ustedes médicos necesitan 29 horas al día para estar al día con todo lo que está pasando en la industria médica. Y que ya hasta donde sabemos, el día tiene 24 horas y ustedes tienen que dormir. O sea, es imposible que ustedes estén al día siempre con todo lo que está pasando en esta industria. Es por esto que un sistema como el de IBM Watson for Oncology puede ayudar a complementar un diagnóstico médico. Y ahí es donde entra la parte de la regulación. Watson for Oncology nunca puede diagnosticar un tipo de cáncer sin el acompañamiento de un médico. Entonces, antes lo que un diagnóstico podía tardar 7 meses para poder llegar al tipo de tratamiento específico que una persona enferma de cáncer tenía que llevar, ahora se hace en 30 minutos, todo bajo supervisión médica. Por supuesto que sí, nada me detiene que yo ahorita entre a Google y diga: me duele la rodilla, además que tengo dolor de cabeza y siento náuseas, y entonces me va a dar un diagnóstico. Eso es algo que posiblemente todo el mundo haga, yo lo hago siempre, nunca voy a un médico. Entonces sí, el riesgo es no solamente del lado del hospital y del médico en sí, sino también del paciente. O sea, hasta que lleguemos a un punto en donde efectivamente se ha comprobado que un sistema inteligente, que ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial, eso es un procesamiento masivo de datos, que un sistema que procesa masivamente datos va a poder llegar a un nivel de certeza tan alta constantemente como la de un médico, yo como paciente jamás me voy a exponer. Entonces es un tema de que como humanidad vamos a ir viendo, como sociedad vamos a ir viendo cómo vamos a ir confiando un poco más, a veces, en ciertos criterios tecnológicos, y otras veces todavía nos va a dar un poco más de recelo y nos vamos a quedar con el criterio humano. Creo que es uno de los retos y no tiene respuesta. Por supuesto que puede suceder el día en donde tengamos a un sistema inteligente en una clase facilitando una charla para niños. Y entonces en ese caso el profesor es el que es reemplazado. ¿Y qué va a hacer el profesor entonces? Se va a convertir en una guía tal vez más moral, más ética de este grupo de alumnos en vez de un transmisor nada más de información. Pero es algo a lo que nos vamos a enfrentar evidentemente y tal vez sin ningún tipo de duda va a pasar más pronto de lo que pensamos. ¿Podría hacer otra pregunta? Para no quitarle más tiempo, sobre a visión futuro, ¿en cuánto tiempo nos toma las tecnologías más futurísticas, la de colonización y todas esas? ¿La de qué? Perdón, la última parte no te escuché. La de colonización de planetas. Ah, colonización.
Bueno, SpaceX está trabajando en enviar el primer grupo de humanos a Marte para el 2022. La NASA cree que eso es demasiado avanzado y considera y tiene su misión Mars planeada para el 2030. Entonces, durante la próxima década, del 2020 hacia adelante, vamos a empezar a ver muchísimos más intentos exitosos de poder llegar a otros planetas. Yo, en realidad, yo no tengo una bola de cristal, pero lo que dicen todos los que saben de este tema es que más allá del 2030 es donde vamos a poder empezar a ver colonias humanas en otros planetas. Por último, la parte de la campos, igual sean esos años, perdón, supongo. Se van a estar viendo como en esos años la parte laboral, así, o como ya más ya trabajos. se está trabajando, de hecho. Sí, o sea, yo creo que en la carrera espacial la humanidad está desde 1950 trabajando arduamente en este tema. En Costa Rica hay una asociación que se llama ACAE, es la para involucrarse con este tipo de profesiones. Muy bien. Está bien. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un excelente resto del día y que la pasen genial en el resto del campamento. Muchas gracias, Priscila.